Bienvenidos a la escuela dominical Lluvia de Bendiciones. Hoy les vamos a contar la historia de los jueces de Israel. Y es que desde que Josué murió, el pueblo de Israel era como un sube y baja, porque mientras el pueblo obedecía a Dios y hacía las cosas buenas delante de sus ojos, el pueblo disfrutaba de su paz, disfrutaba de su amor, disfrutaba de su prosperidad y disfrutaba del bienestar que Dios les estaba dando. Pero cuando se olvidaban de Dios y empezaban a ir tras sus malos caminos, también empezaban a tratarse mal entre ellos mismos. Y entonces el pueblo de Israel no les bastó tantos males que ellos estaban teniendo, sino que también volvían a adorar a los dioses falsos de los cuales Dios les había dicho que no los adoraran. Y entonces el pueblo de Israel venía de bajada, ya que tenían muchísima tristeza, también se estaban empobreciendo y tenían muchísimos problemas entre ellos, y así el pueblo de Israel estaba en un sube y baja. Y ese no era el plan de Dios, porque Dios tenía para ellos un plan de que fueran luz para todo el mundo. Pero Israel no quiso hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ellos hicieron lo malo ante sus ojos, y así llegó el rey de Mesopotamia. Y este rey volvió a todo el pueblo de Israel a ser esclavos de él, y estuvo gobernándolos durante 8 años, y el pueblo de Israel tenía que servirle a este rey de Mesopotamia. Pero cuando el pueblo de Israel venía y se arrepentía de sus pecados y confesaban ante Dios que se habían equivocado y dejaban de adorar a estos dioses falsos, entonces Dios venía y escuchaba sus oraciones y les respondía, y les envió a un líder o a un juez para que los rescatara de este rey de Mesopotamia, y les envió a Otoniel. Otoniel era el sobrino de Caleb, y entonces Otoniel vino y levantó al pueblo con mucho ánimo, y empezaron a luchar y a luchar hasta que vinieron y vencieron al rey de Mesopotamia, y tuvieron 40 años de paz. Pero cuando murió Otoniel, entonces el pueblo de Israel volvió a sus pecados, volvió otra vez a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y volvían a tratar mal a los pobres, a los necesitados, y se veían nuevamente en problemas. Y ahora el pueblo de Israel fue nuevamente conquistado, pero por otro rey. Este era el rey Eglón, y este era el rey de Moab. Y él hizo que todo el pueblo de Israel le sirviera durante 18 largos años, y así Israel tuvo que servirle a Eglón. Cuando el pueblo de Israel volvió a confesar sus pecados y se volvieron a arrepentir de sus malos caminos y clamaron a Dios y le decían: nuestro Dios, por favor, perdónanos. Y Dios, que está lleno de misericordia, de paciencia y de amor, entonces vino y les levantó a otro juez. Y este era dirigido por Ahot. Ahot era el juez que Dios estaba levantando para que ayudara a todo el pueblo de Israel. Y nuevamente todo el pueblo de Israel volvió a triunfar gracias a Ahot, y tuvieron 80 largos años de paz mientras Ahot estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Pero una vez más Ahot muere, y el pueblo de Israel otra vez cometió los terribles pecados y volvieron a adorar a los falsos dioses de esa tierra. Y llegó otro rey. Este era el rey Jabín. Este era un rey muy malvado, y él era el rey de Canaán, y tomó
al pueblo de Israel y los hizo también sus esclavos. Y ahora no solamente eran sus esclavos, sino que también les robaba sus cosechas, también les robaba su dinero y también les robaba todos los animales y los hacía trabajar solo para él y para todo el pueblo de Canaán. Y el pueblo de Israel nuevamente vino y se arrepintió y le pidió a Dios que por favor les diera otra oportunidad. Y Dios esta vez les ayudó, pero por medio de una gran mujer. Esta mujer se llamaba Débora. Ella era madre y profetisa. Una profetisa es aquella persona que habla en nombre de Dios. Y ella hizo que el pueblo tomara valor y valentía para enfrentarse a este rey de Canaán. Y no solamente con él, ahora tenían que enfrentarse también con Sísara. Sísara era el capitán del ejército del rey Javín de Canaán, y así el pueblo de Israel se enfrentó a Sísara. Este era el capitán del rey Javín, y Dios vino y empezó a fortalecerlos y empezó a darles la gran victoria que ellos estaban necesitando, y así tuvieron el gran triunfo. Dios le dio la victoria una vez más al pueblo de Israel, y nuevamente bajo el mando y el cuidado de Débora, el pueblo de Israel tuvo mucha paz. Pero después de un tiempo, el pueblo de Israel volvió de nuevo a sus malos caminos, a hacer todo lo que estaba mal, y una vez más empezaron a irse en contra de la voluntad de Dios y empezaron de nuevo a adorar a aquellos falsos dioses, estos que no caminan, los que no escuchan, los que no ven, los que no pueden hablar. Y así el pueblo de Israel nuevamente fue conquistado, pero ahora por los madianitas, y así duraron 7 años más. Saben, niños, Dios solo quiere que nosotros lo adoramos a Él y le obedezcamos a Él. Los dioses falsos tienen ojos, pero ellos no ven. Tienen boca, pero ellos no hablan. Tienen orejas y oídos, pero ellos no escuchan. Tienen pies, pero no caminan. En cambio, nosotros a nuestro Dios no lo vemos con estos ojos, pero sí lo sentimos aquí en nuestro corazón, porque Él sí nos escucha, Él sí nos responde y Él sí nos cuida a nosotros, así como cuidó a todo el pueblo de Israel. Esta es la historia de los jueces de Israel. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.